¿Cómo es posible que la máquina militar más temida de la historia de la humanidad desaparezca simplemente en las selvas de una isla tropical? En 1293, 20.000 guerreros mongoles y chinos, veteranos que habían conquistado reinos desde Corea hasta Persia, desembarcaron en las costas de Java con sus estandartes de guerra ondeando, sus arcos compuestos listos y sus máquinas de asedio armadas. Eran los mismos soldados cuyos abuelos habían incendiado Bagdad, cuyos padres habían subyugado a la dinastía Song, cuyos hermanos habían obligado al propio Japón a construir murallas defensivas con una aterrorizada anticipación. Sin embargo, en cuestión de meses, apenas 1.000 regresarían a casa con vida. El resto sería devorado por la selva, traicionado por sus aliados y perseguido como animales a través de arrozales y laderas volcánicas. Esto no fue una batalla. Fue la aniquilación total de un ejército que jamás había conocido la derrota, orquestada por un príncipe javanés cuyo nombre la mayoría desconoce, empleando tácticas que desafiaban todo lo que los mongoles entendían sobre la guerra. Para comprender el espectacular fracaso de esta invasión, primero hay que comprender lo que representaba el Imperio Mongol en 1293. No se trataba de un reino ambicioso más. Era una fuerza que aniquilaba civilizaciones y que había redibujado el mapa de Asia en una sola vida. Bajo el mando de Kublai Khan, la dinastía Yuan mongol controlaba a los 100 millones de súbditos de China. Comandaba la mayor armada jamás reunida en aguas asiáticas y poseía una capacidad logística que no sería igualada hasta la revolución industrial. Sus ejércitos habían perfeccionado un sistema de conquista tan eficiente que parecía casi mecánico. En 1258, las fuerzas mongolas masacraron entre 200.000 y 1.000.000 de personas en Bagdad en una sola semana, extinguiendo la Edad de Oro islámica en ríos de sangre y quemando suficientes libros como para teñir de tinta el Tigris. Medevindosem 1279. Finalmente aplastaron a la dinastía Song del Sur tras una campaña de décadas que costó millones de vidas, sometiendo a toda China a dominio extranjero por primera vez en la historia. Invadieron Birmania en 1277 y 1283, sometiendo al reino pagano. Lanzaron expediciones navales masivas contra Japón en 1274 y 1281. Empleando más de 4.000 barcos y 140.000 hombres solo en el segundo intento. Aunque los tifones dispersaron esas flotas, el famoso viento divino o kamikaze, el mensaje era claro. Ninguna isla, por distante que estuviera, estaba fuera del alcance del Khan. La ventaja militar mongola se basaba en varios pilares que otros ejércitos simplemente no podían igualar. Sus arcos compuestos, hechos de cuerno, tendón y madera, podían atravesar armaduras a 200 yardas. Su caballería podía recorrer más de 60 millas en un solo día, apareciendo donde los enemigos creían imposible. Empleaban ingenieros chinos y persas que entendían la guerra de asedio, armas de pólvora y trabuquetes de contrapeso capaces de lanzar proyectiles de 300 libras. Quizás lo más aterrador era su red de inteligencia, un sistema de espías, comerciantes y diplomáticos que cartografiaban los reinos años antes de la invasión, identificando conflictos internos, gobernantes débiles y posibles colaboradores. Cuando los mongoles llegaban a sus puertas, ya sabían cuáles de sus nobles odiaban a su rey, qué ciudades guardaban rencor contra su capital y exactamente cuántos soldados podían reunir. La guerra psicológica era igualmente refinada. Ofrecían a las ciudades la opción de rendirse de inmediato y pagar tributo, o resistir y enfrentarse al exterminio total. Las crónicas, desde Persia hasta Rusia, registraban el mismo patrón. Las ciudades que resistían veían a toda su población masacrada,
con pirámides de cráneos construidas como advertencia. Las ciudades que se rendían podían ser simplemente esclavizadas y despojadas de sus riquezas. Esto no era crueldad por sí misma. Era terror calculado, diseñado para obligar a la siguiente ciudad a rendirse sin luchar. Para 1293, Kublai Khan había vuelto su atención al sudeste asiático con una ambición que rayaba en la obsesión. Ya había recibido tributos de varios reinos de la región, pero Java se mantenía desafiante. La isla estaba dividida entre varios reinos rivales, siendo el más poderoso Singasari, al este, gobernado por el rey Kertanagari. Cuando Kublai envió embajadores exigiendo su misión en 1289, Kertanagara respondió con un insulto que sellaría el destino de su reino. Marque a fuego los rostros de los embajadores mongoles y los devolvió mutilados. En la diplomacia del siglo XIII, basada en el honor, esto no era solo un rechazo. Era una declaración de que Java consideraba la autoridad del Khan una burla. Para Kublai, ya septuagenario y paranoico con su legado, este insulto de un rey isleño lejano era intolerable. Comenzó a reunir una fuerza de invasión que eclipsaría las expediciones contra Japón. 20.000 soldados, 1.000 barcos, 40.000 marineros y personal de apoyo. La flota incluía tanto caballería mongol como infantería china, marines experimentados que habían luchado en la guerra fluvial contra los Song e ingenieros de asedio equipados contra buquetes desmontables y transportables por las playas. La expedición partió de Cantón, en el sureste de China, a finales de 1292, comandada por Shi Bi, un general mongol, y Gao Xing, un almirante chino que se había distinguido en la conquista del sur de China. Mientras navegaban hacia el sur, probablemente se sentían confiados. Después de todo, ¿qué podía hacer un reino insular tropical contra el imperio que había conquistado la mitad del mundo conocido? Pero lo que estos comandantes no sabían era que se adentraban en una situación política mucho más compleja y peligrosa que cualquier campo de batalla. El rey Kertanagara, cuyo insulto desencadenó toda esta invasión, había sido recientemente derrocado, traicionado y asesinado por un rival llamado Jaya Katuang, quien ahora gobernaba Singasari. Mientras tanto, el yerno de Kertanagara, un noble llamado Raden Wijaya, reunía fuerzas para vengar a su suegro y recuperar el poder. Cuando la flota mongola apareció en el horizonte con su bosque de mástiles y el humo de las hogueras visible a kilómetros de distancia, Wijaya no vio una amenaza, sino una oportunidad. Un arma poderosa que podía apuntar a sus enemigos y luego eliminar una vez que hubieran cumplido su propósito. La flota mongol tocó tierra en Java Oriental en marzo de 1293, cerca de lo que hoy es Surabaya. El contacto inicial con las fuerzas locales pareció confirmar las expectativas mongolas. Las tropas javanesas con las que se encontraron estaban mal coordinadas y equipadas con armas como lanzas de bambú y dagas kris, que parecían primitivas en comparación con el acero chino y los arcos compuestos mongoles. Unas pocas escaramuzas resultaron en fáciles victorias mongolas, con decenas de bajas javanesas, mientras que los invasores sufrieron pérdidas mínimas. Entonces, Raden Wijaya contactó con los comandantes mongoles a través de intermediarios, presentándose como un vasallo leal que había sido agraviado por el usurpador Jaya Katuang. Se ofreció a guiar a los mongoles a la capital de Jaya Katuang, en Kadiri, ayudarlos a derrotar al usurpador y luego gobernar Java como tributaria de la dinastía Yuan. Para los comandantes acostumbrados a explotar los conflictos locales, esto parecía perfectamente razonable. Dejar que los locales lucharan entre sí, apoyaran al bando más débil y luego instalaran un títere agradecido. Shi y Gao Xing aceptaron la oferta.
probablemente creyendo que estaban siguiendo la misma estrategia que había funcionado en toda Asia durante décadas. Lo que siguió fue una clase magistral de engaño estratégico que enorgullecería a Maquiavelo. Radenwijaya efectivamente guió a las fuerzas mongoles tierra adentro, hacia Kadiri, proporcionándoles suministros, guías locales e información sobre las defensas de Jayakatwang. El ejército combinado mongol-Wijaya avanzó por el corazón agrícola de Java, un paisaje completamente diferente a todo lo que los invasores habían encontrado antes. No eran las estepas de Mongolia ni los valles fluviales de China. Era un denso terreno tropical, donde la visibilidad se reducía a metros, donde los ríos podían desbordarse por las lluvias de la tarde, donde la humedad pudría las cuerdas de los arcos y oxidaba las armaduras, donde enfermedades desconocidas para los soldados del norte acechaban en cada fuente de agua. Los mongoles eran especialistas en caballería, pero el terreno de Java hacía casi imposibles las operaciones de caballería a gran escala. Arrozales separados por muros de barro, laderas volcánicas cubiertas de selva, manglares a lo largo de Minobosetinón, las costas. Este era territorio de infantería, y los javaneses conocían cada sendero, cada aldea, cada fuente de agua. Pero al principio esto no pareció importar. La fuerza mongola seguía intacta, seguía confiada, seguía apoyada por aliados locales que parecían genuinamente leales. El asalto a Kadiri comenzó en mayo de 1293 y duró aproximadamente 3 semanas. Los ingenieros de asedio mongoles prepararon sus trabuquetes y comenzaron a bombardear las empalizadas de madera de la ciudad, mientras las unidades de infantería buscaban puntos débiles en las defensas. Las tropas de Radenwijaya lucharon junto a los mongoles, demostrando su valor como aliados. Los defensores javaneses, leales a Jayakatwang, opusieron una resistencia decidida, pero se vieron atrapados entre dos ejércitos y se enfrentaron a armas de asedio que no tenían con qué contrarrestar. Cuando finalmente se abrieron brechas en las murallas, las fuerzas mongolas y aliadas irrumpieron en la ciudad en un asalto coordinado que dejó al ejército de Jayakatwang destrozado. El rey usurpador murió en el combate o fue capturado y ejecutado. Las fuentes difieren, pero el resultado fue claro. Singasari había caído ante las fuerzas combinadas mongolas. Las bajas mongolas en el asedio fueron relativamente escasas, quizás entre 500 y 800 muertos y heridos, mientras que los defensores javaneses perdieron varios miles. Desde la perspectiva mongola, todo marchaba según lo previsto. Habían derrotado al rey que había insultado al Khan. Contaban con un aliado local que parecía sinceramente agradecido por su apoyo, y pronto podrían regresar a casa para informar de una conquista exitosa. Pero esto era lo que Shi y Gaoxing no entendían de Radenwijaya. No se había aliado con los mongoles por lealtad ni por miedo. Los había usado como arma para eliminar a su rival. Con Jayakatwang muerto y Kadiri capturado, Wijaya había logrado su objetivo principal. Ahora se enfrentaba a un problema diferente: cómo deshacerse de sus aliados mongoles antes de que se dieran cuenta de que habían sido manipulados. El ejército mongol, aunque victorioso, se encontraba en una posición vulnerable. Se encontraban a casi 800 kilómetros de su flota, que había quedado con mínima protección en la costa. Se encontraban en territorio desconocido, dependientes de guías y suministros locales. Sus tropas estaban exhaustas por el asedio y padecían enfermedades tropicales. La disentería, la malaria y diversas fiebres estaban diezmando sus filas como ningún otro ejército enemigo. Imagine ser un soldado mongol que hubiera sobrevivido a campañas por toda Asia solo para encontrarse debilitado a diario por un enemigo invisible al que no podía combatir con flechas ni espadas.
Los historiadores estiman que las enfermedades pudieron haber matado o incapacitado a unos 3.000 soldados mongoles, incluso antes de que comenzara la traición, reduciendo la fuerza de combate efectiva a quizás 16.000 o 17.000. Raden Wijaya comenzó sus preparativos con minuciosa deliberación. Envió mensajes a sus partidarios por todo Java Oriental, instándolos a las armas con el pretexto de organizar una administración adecuada para el nuevo estado tributario. En realidad, estaba reuniendo un ejército de al menos 10.000 y posiblemente hasta 15.000 hombres, posicionándolos en aldeas y campamentos alrededor de las fuerzas mongolas. Simultáneamente, continuó suministrando suministros a los mongoles, infundiéndoles una falsa sensación de seguridad. Organizó una celebración ceremonial en Kadiri para honrar la victoria, invitando a los comandantes mongoles a un banquete donde juraría formalmente lealtad a la dinastía Yuan. En la noche de la celebración, probablemente a finales de mayo o principios de junio de 1293, con los oficiales mongoles distraídos por la comida y la bebida, las fuerzas de Wijaya lanzaron un ataque sorpresa coordinado en múltiples puntos. Las unidades que habían acampado pacíficamente junto a las tropas mongoles repentinamente apuntaron sus armas contra sus antiguos aliados. Los convoyes de suministros fueron emboscados y masacrados. Los destacamentos mongoles, aislados, fueron rodeados y aniquilados antes de que pudieran formar posiciones defensivas. Los ataques iniciales lograron un éxito devastador precisamente por su imprevisibilidad. Los soldados mongoles, que se habían dormido creyendo estar entre aliados, despertaron con dagas Kris en la garganta. Pequeñas unidades, dispersas por el campo buscando alimento o patrullando, fueron perseguidas por la milicia javanesa, que conocía cada rastro y escondite. La estructura de mando mongol, parcialmente reunida en el festín, se sumió en el caos. Algunos oficiales murieron en el asalto inicial. Otros apenas lograron salvar la vida. Shi y Gaoxing lograron reunir a unos 12.000 soldados y emprendieron una retirada combativa hacia la costa, con la esperanza de alcanzar sus barcos y escapar de esta pesadilla. Pero Raden Wijaya había anticipado este movimiento. Sus fuerzas hostigaron a la columna mongola a cada paso, empleando tácticas que anulaban cualquier ventaja tradicional mongola. Evitaron la batalla abierta y, en su lugar, lanzaron emboscadas desde la selva, donde la superioridad de los arqueros mongoles era inútil. Envenenaron las fuentes de agua, obligando a los invasores a beber de arroyos peligrosos que propagaban enfermedades aún más rápido. Destruyeron puentes y bloquearon senderos, obligando a los mongoles a abrirse paso a través de un terreno que les agotaba las energías y dispersaba sus formaciones. La retirada se convirtió en una batalla continua que duró semanas y abarcó cientos de kilómetros. Imaginen la desesperación de estos soldados. Hombres que habían conquistado reinos ahora se veían obligados a avanzar a trompicones por los arrozales, mientras enemigos invisibles los eliminaban desde la línea de árboles. Sus caballos, tan efectivos en llanuras abiertas, eran casi inútiles en este terreno y se convirtieron en un lastre ante la escasez de forraje y agua. Muchos fueron sacrificados para obtener alimento al agotarse los suministros. La fuerza mongola se desintegraba no por una batalla culminante, sino por 1.000 cortes, agotamiento, enfermedades y un acoso interminable. Las fuerzas javanesas demostraron una sofisticada comprensión de la guerra de guerrillas que pocos oponentes habían empleado contra los mongoles. Sabían que no podrían derrotar a este ejército en una batalla convencional. Los mongoles eran demasiado disciplinados y experimentados, pero no necesitaban ganar una batalla. Necesitaban destruir un ejército,
y la destrucción podía lograrse mediante el hambre, las enfermedades y la guerra psicológica con la misma eficacia que mediante el combate. Un incidente registrado en las crónicas chinas ilustra el horror de la retirada. Un destacamento mongol de aproximadamente 800 hombres se separó de la columna principal al cruzar un río crecido por las lluvias monzónicas. Rodeados por fuerzas javanesas, intentaron formar un círculo defensivo en una pequeña colina, una táctica que había salvado a las unidades mongolas en innumerables ocasiones. Pero los javaneses no atacaron directamente la posición. En cambio, simplemente esperaron, disparando flechas ocasionalmente para evitar la huida mientras el sol tropical y la escasez de agua hacían su trabajo. Después de 3 días, los supervivientes intentaron escapar. Solo 70 lograron unirse a la columna principal, y la mayoría murió a causa de sus heridas en cuestión de días. Este no fue el único incidente similar. A lo largo de la ruta de retirada, pequeños grupos de mongoles fueron aislados y destruidos. La propia selva se convirtió en aliada de los javaneses, ocultando sus movimientos y exponiendo a los invasores. Cuando los restos del ejército mongol finalmente llegaron a la costa en julio de 1293, encontraron su flota intacta. Pero su número se redujo drásticamente. De los 20.000 soldados que habían desembarcado apenas 4 meses antes, menos de 3.000 seguían en combate. Otros 5.000, aproximadamente, estaban heridos o enfermos, y apenas podían abordar los barcos. El resto, unos 12.000 hombres, estaban muertos, capturados o perdidos en el interior de Java. Shibi y Gao Xing ordenaron la evacuación inmediata, abandonando el equipo, las máquinas de asedio y los suministros en su apresurada huida. A medida que los barcos se alejaban de la costa, las fuerzas javanesas se alineaban en las playas, observando la partida del invencible ejército mongol, derrotado por completo. El viaje de regreso fue casi tan mortal como la retirada. Barcos abarrotados, con provisiones insuficientes y aún con hombres enfermos y heridos a bordo, se convirtieron en ataúdes flotantes. Las enfermedades continuaron propagándose en las condiciones de hacinamiento. Las tormentas dispersaron la flota. Para cuando los supervivientes llegaron a puertos chinos a finales de 1293, probablemente menos de 3.000 de los 20.000 soldados originales regresaron con vida. Algunas fuentes sugieren que la cifra fue de tan solo 1.000. Imaginen el recibimiento que tuvieron estos sobrevivientes. Tuvieron que explicarle a Kublai Khan, el hombre más poderoso de la tierra, que su ejército había sido aniquilado no por un poderoso imperio, sino por un reino insular tropical que se había hecho pasar por su aliado. Pero la historia no termina con una expedición desastrosa. Se podría pensar que los mongoles se lamerían las heridas y seguirían adelante, ¿verdad? Se equivocan. Kublai Khan estaba furioso y humillado. A pesar de tener casi 70 años, a pesar de gobernar un imperio que se extendía desde Corea hasta Persia, a pesar de haber conquistado más territorio que cualquier otro gobernante en la historia, no podía aceptar esta derrota. Inmediatamente comenzó a planear otra invasión de Java, esta vez con una fuerza que, según sus cálculos, necesitaría 50.000 hombres para asegurar la victoria. Sin embargo, esta segunda invasión nunca se materializó. Kublai Khan murió en 1294, menos de un año después del regreso de los supervivientes, y sus sucesores tenían preocupaciones más apremiantes. Rebeliones en China, disputas sucesorias y conflictos en otras fronteras. La atención de la dinastía Yuan se desvió del sudeste asiático, y Java quedó prácticamente abandonada. Pero las consecuencias del desastre de 1293 se extendieron por toda la región durante décadas.
Raden Wijaya, tras utilizar y destruir con éxito un ejército mongol, fundó el imperio Majapahit, que se convertiría en el estado más poderoso de la historia del sudeste asiático. En su apogeo, en el siglo XIV, Majapahit controlaba no solo Java, sino gran parte de lo que hoy es Indonesia, Malasia y Singapur, dominando las rutas comerciales de especias que conectaban Asia con Oriente Medio y Europa. El mito fundacional del imperio se centraba en el brillante engaño de Wijaya a los mongoles. Se le presentaba como el gobernante que había burlado a los conquistadores más temidos del mundo, estableciendo su legitimidad mediante la astucia en lugar de la mera destreza militar. Esta historia se convirtió en un elemento central de la identidad javanesa, prueba de que los reinos indígenas podían resistir la dominación extranjera mediante la inteligencia y el pensamiento estratégico. Mientras tanto, la derrota mongola en Java marcó un punto de inflexión psicológico en las ambiciones navales de la dinastía Yuan. Tras las fallidas invasiones de Japón y el desastre de Java, los sucesores de Kublai se mostraron cada vez más reacios a lanzar expediciones masivas al extranjero. El enorme coste en vidas, barcos y recursos a cambio de ninguna ganancia territorial hacía que tales campañas parecieran inútiles. Los reinos del sudeste asiático, observando desde la distancia, aprendieron que los mongoles no eran invencibles, que sus tácticas podían contrarrestarse y que el terreno tropical y la guerra de guerrillas podían neutralizar sus ventajas. El coste humano de esta campaña fue asombroso, incluso para los estándares medievales. Murieron entre 12.000 y 17.000 soldados mongoles y chinos, hombres que habían sobrevivido a campañas por toda Asia, solo para perecer en las selvas javanesas o en el viaje de regreso. Las bajas javanesas fueron probablemente aún mayores. Solo el asedio de Kadiri probablemente mató entre 5.000 y 8.000 defensores, mientras que las diversas batallas y escaramuzas durante los periodos de alianza y traición costaron miles más. Las muertes de civiles por la interrupción de la agricultura, la propagación de enfermedades por los movimientos de tropas y la destrucción deliberada, probablemente, elevaron el número total de bajas en Java a más de 20.000. Esto significa que la campaña de 1293 mató a entre 35.000 y 40.000 personas en aproximadamente 4 meses. Una tasa de mortalidad que rivaliza con algunas de las batallas más sangrientas de la historia medieval. Las consecuencias económicas fueron igualmente graves. El coste de reunir y perder una flota de 1.000 barcos agotó incluso los recursos de la dinastía Yuan. Algunos historiadores estiman que la expedición costó el equivalente a varios años de ingresos fiscales provinciales para el sur de China. En Java, la interrupción de la agricultura durante las temporadas críticas de cultivo provocó una escasez de alimentos que persistió durante años. Lo que hizo que esta derrota fuera tan completa, tan históricamente significativa, fue que representó todo lo que los mongoles solían evitar. Habían marchado hacia un terreno que anulaba su ventaja de caballería. Habían confiado en un aliado local sin mantener suficientes capacidades de inteligencia para detectar su engaño. Habían dividido sus fuerzas y se habían adentrado profundamente en territorio hostil, sin líneas de suministro seguras. Habían subestimado la sofisticación de sus oponentes, asumiendo que los reinos tropicales eran primitivos simplemente porque carecían de la avanzada tecnología de asedio de China o Persia. Todos los errores que los comandantes mongoles solían evitar. Todos los errores tácticos que su sistema militar estaba diseñado para prevenir ocurrieron en Java porque no se tomaron la amenaza en serio. Desde su perspectiva, se suponía que esta sería una expedición punitiva contra un reino menor, no una lucha a vida o muerte. Esa arrogancia, esa suposición de superioridad, les costó un ejército entero.
Consideremos qué habría sucedido si Raden Wijaya hubiera fracasado. Si la expedición mongol hubiera logrado establecer un estado tributario en Java, la trayectoria de la historia del sudeste asiático habría cambiado por completo. Las rutas comerciales de especias que enriquecieron la región habrían estado controladas por funcionarios de la dinastía Yuan, canalizando recursos hacia China en lugar de apoyar a los reinos indígenas. El imperio Majapahit, que preservó la cultura hindú-budista en el sudeste asiático e influyó en la región durante siglos, nunca habría existido. La expansión del Islam en la región podría haberse retrasado o alterado. La mezcla sincrética de influencias hindúes, budistas y, posteriormente, islámicas de la corte de Majapahit creó una identidad cultural única del sudeste asiático que persiste en la actualidad. En cambio, podríamos haber presenciado una Java sinizada. Su cultura se absorbió gradualmente en la esfera china, como ocurrió con Corea y Vietnam. Los famosos complejos de templos de Borobudur y Prambanan podrían haber sido descuidados o destruidos por administradores extranjeros desinteresados en mantener monumentos paganos. La lengua y las tradiciones literarias javanesas podrían haber quedado subordinadas al chino, erosionando siglos de desarrollo cultural. Cuando los colonizadores europeos llegaron en el siglo XVI, se encontraron con un sudeste asiático muy diferente, posiblemente aún dominado por la influencia china, lo que habría alterado drásticamente el periodo colonial y todo lo que le siguió. El legado de 1293 resuena en la historia de Indonesia hasta nuestros días. Raden Wijaya es recordado como un padre fundador, el astuto príncipe que salvó a Java de la dominación extranjera gracias a su brillante estrategia en lugar de a la fuerza bruta. Su historia se enseña en las escuelas, se conmemora en las tradicionales representaciones de sombras Wayang y se menciona en discursos políticos. El imperio Majapahit que fundó se invoca como prueba de la grandeza histórica de Indonesia. Evidencia de que el archipiélago nunca fue un simple remanso colonial, sino una poderosa civilización capaz de plantar cara a los mayores imperios del mundo. Por otro lado, en China, la expedición a Java ha sido en gran medida olvidada o ignorada. Una pequeña nota al pie en la gran narrativa de los logros de la dinastía Yuan. Pero los historiadores militares la reconocen como una de las pocas ocasiones en que la maquinaria militar mongola fue derrotada por completo. No por un clima favorable, como en Japón, ni por una estrategia estratégica avanzada, como en el sudeste de Europa, sino por una estrategia y tácticas superiores. Raden Wijaya logró lo que los príncipes rusos, el Shah persa y los emperadores chinos solo podían soñar. Destruyó por completo al ejército mongol y sobrevivió para construir un imperio sobre las ruinas de sus enemigos. Los soldados que murieron en Java, esos 12.000 que nunca regresaron a casa, merecen ser recordados no como conquistadores invencibles, sino como hombres que cayeron víctimas del exceso de confianza y el engaño estratégico. Fueron producto de un sistema militar tan exitoso que se volvió arrogante, asumiendo que las tácticas que funcionaban en Asia funcionarían en todas partes. Aprendieron demasiado tarde que el terreno importa, que el conocimiento local supera la experiencia en otros lugares, que las enfermedades tropicales pueden matar con la misma eficacia que cualquier espada. Sus tumbas, si las hay, yacen dispersas por el este de Java, perdidas en selvas que han recuperado los campos de batalla, disueltas en arrozales que los agricultores aún cultivan, enterrados en fosas comunes que nunca han sido excavadas, representan uno de los grandes reveses de la historia. Un recordatorio de que ningún sistema militar es verdaderamente universal, que toda doctrina táctica tiene sus límites y que subestimar al enemigo es el error más antiguo y mortal en la guerra.
Así que, esto es lo que tú y yo necesitas aprender de esta historia. La invasión mongola de Java en 1293 no fue solo una derrota militar. Fue un fracaso catastrófico que mató a todo un ejército, alteró el equilibrio de poder en el sudeste asiático y contribuyó a establecer uno de los mayores imperios de la región. 20.000 guerreros, veteranos de las conquistas más exitosas de la historia de la humanidad, fueron superados estratégicamente por un príncipe del que la mayoría desconocía su nombre. Lucharon en un territorio que desconocían, traicionados por aliados en quienes habían confiado. Si te parece increíble, espera a descubrir cómo este mismo imperio Majapahit llegó a controlar más de 90 estados tributarios en el sudeste asiático. O cómo la dinastía Yuan mongol intentó una tercera invasión que también terminó en desastre. O cómo las lecciones tácticas de Java influyeron en los movimientos de resistencia anticolonial 6 siglos después.